Hablar sobre materia blanda. Sí, estoy aquí conectado. ¿Estás por ahí? ¿Ya puedo compartir pantalla? Sí. Adelante, adelante. Sí, adelante. Muy bien. ¿Se escucha bien? Yo escucho aquí, yo te escucho, Josué, entrecortado. ¿Ustedes sí me escuchan bien a mí? Sí, Yo sí te escucho bien. te escucho bien. Muy bien. Muy bien. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Sí ven la imagen de los coloides? Sí, ya se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces empiezo con la segunda clase, por favor. Yo una vez que empiezo a compartir pantalla no puedo ver si alguien levanta la mano. Por favor, si hubiera algo así, José, le encargo que me interrumpa y me informe, porque yo ya no podré darme cuenta. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, mi curso es Fenómenos Entrópicos en Materia Condensada Blanda. Esta es mi primera proyección que puse ayer. En el plan del contenido del curso, en la primera clase hablaría de materia blanda coloidal. En esencia, platiqué generalidades sobre los coloides, poniendo énfasis en el tipo de interacciones que aparecen en ellos. En la clase de hoy hablaré generalidades sobre vaciado entrópico, sobre las fuerzas de vaciado entrópico, y es hasta mañana que voy a ponerme un poco técnico. El día de hoy todavía es bastante cualitativo, bastante platicado lo que voy a ver. Muy bien, la clase anterior entonces hablé sobre aspectos generales de materia blanda, sobre partículas coloides, y platiqué del tipo de interacciones que ocurrían en los coloides, como las hidrofílicas, las hidrofóbicas, las de exclusión de volumen, las de Van der Waals, y las iónicas, las estéricas, y dejé muchas fuera. Por ejemplo, podemos tener partículas coloidales magnéticas, que pueden ser paramagnéticas o ferromagnéticas, y pueden formar ferrofluidos. En fin, hay un mundo todavía de interacciones que yo no mencioné aquí, mencioné solamente las más conocidas, y todas ellas tenían en común, y aquí es bastante evidente, que uno, para poder describir los coloides, tiene uno que describirlos en términos de interacciones que contienen los efectos de otras componentes que están en el sistema, como las moléculas del solvente, por ejemplo, o pequeños iones como los que aparecen aquí. Pero en la interacción entre los coloides, esas pequeñas componentes no están descritas de forma explícita, sino con sus efectos están contenidos de forma implícita después de haber integrado sus grados de libertad. Por ejemplo, en la constante dieléctrica están los efectos de las moléculas del agua, y en el parámetro de apantallamiento están los efectos de la sal que está en el sistema. Entonces, de alguna manera, lo que uno tiene aquí es una descripción efectiva de la interacción entre los coloides, y la pregunta es si esa interacción efectiva realmente sirve de algo, porque lo que nosotros conocemos de las teorías de primeros principios es que, bueno, uno necesita tener la interacción entre los objetos para poder obtener sus propiedades mecánicas, y que después, promediadas estadísticamente, darían lugar a las propiedades mecánicas asociadas a las variables termodinámicas. Y eso, pues no está claro que así sea cuando uno, en vez de utilizar potenciales fundamentales como el de Coulomb entre cargas, empieza uno a utilizar potenciales efectivos como el de Yukawa, que está aquí, que es el que uno encuentra en sistemas electrostáticos en equilibrio, en materia condensada. Entonces, precisamente ayer me detuve al iniciar con el paradigma atómico de los coloides, que es en donde vamos a ver que efectivamente eso sí tiene sentido, y que permite utilizar, no nada más tiene sentido, sino que estos potenciales efectivos los puede uno utilizar perfectamente bien en todo el formalismo que uno tiene para potenciales fundamentales, para líquidos moleculares. ¿Sí me escuchan, Josué? Sí. Sí. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces empiezo a hablar sobre el paradigma atomístico. Ustedes recuerdan tal vez que en el formalismo canónico de la mecánica estadística, la energía libre de Helmholtz es menos kT,
el logaritmo natural de la función de partición. Eso se puede escribir de esta manera que está aquí. E a la menos beta A, en donde la beta es 1 entre KT, por AA es la energía libre de Helmholtz, es igual a la función de partición canónica. Y la función de partición canónica, aquí voy a hacer lo clásico, que se escribe de esta manera que está aquí, en donde esta es una corrección cuántica, que esto que está aquí es otra, en esencia, otra corrección cuántica que se encarga de parchar la suposición equivocada que uno hace al escribir esta expresión de que las partículas son distinguibles entre sí, pero luego esto lo corrige uno con esta cantidad y es exactamente la corrección correcta. Uno puede después demostrar de estadística cuántica que efectivamente esto es la corrección correcta. Después viene aquí la integral sobre todos los estados en los momentos y en las posiciones de las partículas del factor de Boltzmann, que es E a la menos beta h, y la h es la función hamiltoniana. Si en la función hamiltoniana separamos la parte cinética, esa la podemos escribir, es simple y sencillamente la integral de unas funciones gaussianas, y esto da lugar a este término que está aquí, de tal manera que acá de aquí solamente nos sobraría la parte que depende de la interacción entre las partículas, que es esta U que está ahí. Entonces lo que nosotros tendríamos es que el E a la menos beta A es 1 entre lambda, que es la longitud de onda térmica de de Broglie, a la 3n, es el número de partículas, por esta cantidad que está aquí, que en la literatura se conoce como integral de configuración. Es esto que está aquí. Y esto se puede escribir de esta manera. Y comparando esta cantidad con esta, podemos decir que F sería la contribución a la energía libre de Helmholtz que proviene de la interacción entre partículas. Mientras que esta cantidad que está aquí sería la contribución a la energía libre de Helmholtz que proviene de la energía cinética de las partículas. Y entonces nos vamos a fijar en esta que está aquí y vamos a suponer que nuestro sistema está compuesto de dos tipos de partículas, el tipo 1 y el tipo 2. Entonces vamos a la dependencia de U en las posiciones, la vamos a separar en las posiciones de las partículas de tipo 1 y de las partículas de tipo 2. Y entonces vamos a poder separar la energía total de interacción entre las partículas entre un término que contiene la energía de interacción nada más entre partículas de tipo 1 y otro término que contiene la energía de interacción nada más entre partículas de tipo 2, y otro término que contiene la interacción cruzada entre partículas de tipo 1 y tipo 2. Este de aquí va a depender claramente de los dos conjuntos de posiciones. Entonces, vamos a reescribir este término que está aquí, este que es igual a esto, lo vamos a reescribir dividiendo la U en sus componentes. Y lo que vamos a tener entonces es que el E a la menos beta F va a ser esto que está aquí, donde teníamos U, ahora vamos a poner esto, y entonces como aparece en el exponente, podemos separar los exponentes, como el exponente, hay una suma en el exponente, esto va a dar lugar a un producto de exponenciales, entonces podemos poner que esto es la integral sobre las posiciones de la especie 1 de E a la menos beta 1, 1, y aislar en esta integral todas las dependencias en las posiciones de la especie 2. Ahora, este término que está aquí, lo podemos escribir de esta forma. Y entonces a F2 sería la contribución, es la parte que va a dar lugar a la contribución de las interacciones con la especie 2. Esto simple y sencillamente lo podemos reescribir así. Y entonces, después, como este es un producto de exponenciales, entonces lo que podemos hacer es sumar este término con este y escribir este producto de esta manera. Y lo que tendríamos entonces es que E a la menos beta F es esta cantidad que está aquí, en donde esto que está aquí sería como una energía de interacción efectiva. Si ustedes se fijan en esta expresión que está aquí, van a poder ver que es exactamente la misma forma que tiene esta que está aquí. Y esa es una ventaja de que estas funciones de partición estén dadas en términos de exponenciales. Y entonces, en principio, uno podría olvidarse de la partícula de especie 2 y describir únicamente a la partícula de especie 1, aunque esté en presencia de la de especie 2, y los efectos de la partícula de especie 2 entrarían de forma integrada, es decir, solamente sus efectos en la interacción efectiva
a través de este potencial que está aquí. Y como la forma matemática de esta cantidad que está aquí es exactamente la de esta que está aquí, entonces queda a la mano interpretar esto como un potencial efectivo. Pero si eso fuera un potencial efectivo, entonces su derivada con respecto a la posición de una partícula debería proporcionarnos la fuerza que se realiza sobre esa partícula. Y de igual forma, el promedio de una variable dinámica que depende únicamente de las posiciones y de los momentos de las partículas de especie 1, debería de poderse calcular de esta manera. Esto que está aquí es un resultado analítico trivial que se puede obtener también de esta contracción de la descripción que se hizo acá. Esto que está aquí se puede validar experimentalmente y experimentalmente se ha validado precisamente que esta fuerza es exactamente la que uno puede medir en un experimento. Este potencial efectivo es, de hecho, un potencial efectivo en un sentido mecánico, en el sentido de que genera fuerzas que uno puede medir en el experimento y que efectivamente coinciden con lo que uno mide, pero tiene propiedades que no son típicas de los potenciales que nosotros estamos acostumbrados a tratar cuando vemos interacciones fundamentales. El potencial efectivo va a depender, por ejemplo, de las variables de estado del sistema, es decir, de la temperatura, de la concentración. Es decir, no es un potencial efectivo de esos que no dependen de nada más que de las propiedades elementales de las partículas, como la carga y la masa. Es algo más complicado y además no es fundamental. Durante mucho tiempo se les llamó pseudopotenciales, ahora se les llama potenciales efectivos, en el sentido de que en realidad no son falsos, son reales. Lo que pasa es que no son fundamentales, son cantidades derivadas, son expresiones colectivas de los potenciales fundamentales. Y por otro lado, estos no son aditivos por pares. Y eso es, desde luego, un serio problema para tratar dentro de cualquier esquema teórico. Lo que sí queda claro al haber hecho todo esto es que al contraer un elemento del sistema, fíjense que aquí lo dividí nada más en dos partes, pero lo pude haber dividido en un número enorme de partes y haber hecho lo mismo para cada parte y habríamos terminado con la misma expresión que teníamos al principio, nomás que este potencial, en vez de ser el potencial elemental, es ahora un potencial efectivo y debe interpretarse de esa manera. Pero las ecuaciones no cambiaron de forma, así que las reglas del juego, de la naturaleza de este tipo de fenómenos es contractiva, es decir, uno puede contraer las ecuaciones y cuando uno los contrae, no cambian su forma. Es decir, son covariantes ante las condiciones de la descripción y eso está en el ADN de la física estadística y lo vamos a encontrar constantemente. Y ese es el motivo, por ejemplo, de que en física estadística uno pueda siempre desarrollar jerarquías en las ecuaciones para describir los sistemas a distintos niveles de descripción y funcione también. En el tipo de sistemas de los que yo estoy hablando aquí, bueno, a temperatura ambiente son sistemas en donde está el dominio coloidal, está aquí entre los nanómetros y los micrómetros, y allí caen las partículas coloidales y los virus. Si uno se mueve más hacia allá, pues ya empieza uno a tener cosas como las hormigas, que ya no puede uno tratar como con la física estadística solamente. No al nivel completo. Si uno ve pedacitos de la hormiga y ve la fisiología dentro de esos pedacitos, pues sí, ahí todavía rige la física estadística. Y esto en realidad no es nuevo, esto es algo muy viejo, es algo que intuitivamente ya uno podía saber de la termodinámica. Por ejemplo, cuando uno estudia propiedades coligativas en termodinámica, en particular aquí me voy a referir a la presión osmótica, uno puede preparar un sistema como este, donde tiene un recipiente dividido por una membrana. De un lado de la membrana tiene uno un solvente y del otro lado de la membrana tiene uno un solvente y un soluto. Por ejemplo, agua y coloides acá. La membrana es porosa al agua, pero es impermeable a los coloides. Aquí el dibujo no le hace justicia porque por acá se colaron algunas partículas, pero bueno, supongamos que es impermeable. Y entonces de un lado uno va a tener la presión hidrostática de la columna de agua y del otro lado va a tener uno la presión hidrostática de la columna del agua y de los coloides. Y entonces lo que va a ocurrir es que esta columna que está aquí va a alcanzar el equilibrio en contacto con esta, teniendo una diferencia de alturas. Esa diferencia de alturas es la contribución de las partículas coloidales a la presión
de la suspensión y se conoce como presión osmótica. Y uno la puede calcular igualando las presiones químicas de los distintos componentes entre las dos partes del sistema para encontrar el equilibrio. Y las presiones químicas tienen esta forma general, perdón, los potenciales químicos, en donde esto que está aquí se llama coeficiente de actividad, que cuando se tiene una solución o una suspensión ideal, este coeficiente de actividad es 1. Entonces, si uno supone que el coeficiente de actividad es 1, entonces uno de igualar los potenciales químicos entre las dos partes, puede uno con relativa facilidad demostrar que la presión osmótica, es decir, la presión que producen las partículas coloidales, cumple con esta ecuación que está aquí, en donde pi es la presión osmótica, esa es la concentración molar de los coloides, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura absoluta. Y si ustedes se fijan, esta ecuación que está aquí es la ecuación es la ley de los gases ideales. Entonces resulta que cuando uno pone unas partículas coloidales en un solvente, se comportan exactamente igual como si fueran átomos en el vacío. En equilibrio termodinámico. Es decir, el solvente no simple y sencillamente se convierte en el baño térmico en el cual las partículas se suspenden, como el mar de fotones térmicos que hacen que un gas atómico en el vacío se termalice y cumple con la ley de estado del gas ideal. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Entonces resulta que aunque el sistema es muchísimo más complejo y tiene otros elementos como el solvente, que no tiene un gas molecular en el vacío, la física es exactamente igual. Si uno deja de ver el solvente de forma explícita y se fija uno nada más en las partículas coloidales, uno termina con una ecuación de gas ideal que es la misma que tendrían moléculas o átomos en el vacío. Y si uno supone que lo que se tiene es una solución real, es decir, que el coeficiente de actividad no es 1, entonces uno puede hacer un desarrollo en series de potencias de la concentración para la presión osmótica, y entonces tendría uno aquí la ecuación de gas ideal, con la primera corrección que en esencia sería la que se debe al segundo coeficiente del virial. Y si uno hace aquí ya contacto con la mecánica estadística, uno puede escribir el segundo coeficiente del virial en términos de un potencial de interacción efectiva entre partículas, que es este que está aquí. Y esto permite definir el potencial efectivo entre partículas. Bueno, no es difícil demostrar que esta definición coincide con este resultado que se tuvo aquí. Así que la termodinámica ya nos indicaba de alguna manera que las leyes microscópicas de estos sistemas tienen que ser de carácter contractivo y covariantes ante contracciones de la descripción, y que deben permitir describir a un sistema complejo como una suspensión coloidal en términos de potenciales efectivos y con todas las leyes que son válidas para átomos en el vacío. Y a esto es a lo que se le conoce como el paradigma atomístico de los coloides o atómico, y es el que permite precisamente hacer descripciones teóricas relativamente sencillas, o tan sencillas como en los líquidos moleculares, en los líquidos simples, para sistemas complejos como suspensiones coloidales y suspensiones micelares, y en fin. Muy bien, ahora ya sabiendo que podemos hacer eso, que podemos ver a las partículas coloidales como si fueran átomos grandotes, pero que interaccionan con potenciales efectivos, entonces ahora voy a particularizar a un solo tipo de interacción, que son las fuerzas de vaciado entrópico, y que voy a suponer que tengo partículas de este tipo. Es decir, partículas que tienen su componente de interacción de Pauli, o sea, de exclusión de volumen, y Van der Waals lo van a tener porque no hay alternativa. Si tienen carga, hay tal que la interacción de Coulomb está completamente apantallada, así que no juega ningún papel. Voy a suponer que la parte estérica lo que hace es contrarrestar de manera precisa a la atracción de Van der Waals, de tal manera que al final solamente sobrevive la parte de esfera dura, este coeficiente, este potencial que está aquí, y de aquí en adelante voy a tratar únicamente con sistemas de partículas duras, que es una situación, aunque es una abstracción, como el gas ideal, por ejemplo, es una abstracción, pero resulta que muchos gases reales a temperatura ambiente se comportan como gases ideales. Igual la interacción de esfera dura es una abstracción, pero en un sistema de estos tan complicados, pero en realidad hay muchos sistemas reales que a temperatura ambiente se comportan como si estuvieran hechos de esferas duras. Y en ese sentido, esa abstracción es muy útil y es capaz de describir muchos procesos, ya sea que sean sintetizados en el laboratorio o que los encuentre uno de forma silvestre en la naturaleza. Las fuerzas de esferas duras son, en ese sentido,
capturan la física de muchos sistemas reales. Pero no es posible hablar de esas fuerzas si no hablamos de entropía con más detalle, porque de hecho los sistemas de esferas duras son sistemas entrópicos. Y eso que acabo de decir va a quedar tal vez más claro después de que hablé un poquito sobre entropía. Miren, hay dos conceptos que van ligados, que van de la mano y que forman de hecho las bases de la termodinámica, que es la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. Esos conceptos están ligados desde su origen, incluso sus nombres están ligados. Clausius, bautizó a la entropía como entropía porque se parecía a energía, y de alguna manera de esa forma él pretendía lograr que uno no perdiera de vista que ambas cantidades van de la mano, aunque son cantidades distintas. La energía es una propiedad mecánica, la entropía no es una propiedad mecánica. No es posible definir una variable mecánica microscópica cuyo promedio sea la entropía de un sistema termodinámico. La entropía es una variable de naturaleza completamente distinta y es la primera variable 100% estadística o termodinámica que se tuvo en la física. Pero por algún motivo estamos muy familiarizados con el concepto de energía, estamos tan familiarizados con el concepto de energía que a veces hasta creemos que lo entendemos, ¿no? Aunque hay muchísimas cosas que no se entienden. Yo hice la semana pasada una búsqueda en Google sobre energía y encontré en inglés, 2.170 millones de entradas con la palabra energía. En español fueron 344 millones, mucho menos que en inglés, pero mucho de cualquier forma. En general se entiende en Google que la energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etcétera. Y sobre eso podemos discutir, pero eso es más o menos lo que en Google aparece como un concepto general. Se entiende que la energía se conserva, que hay dos tipos de energía, la potencial y la cinética, aunque haya muchos tipos de energía potencial. Claro que si ustedes se van a los libros estos de autoayuda alternativa, pues van a encontrar ahí muchos tipos de energía que en realidad no existen. Hay dos formas de transferir energía, que es como trabajo y como calor. Cuando uno, en cambio, busca entropía, resulta que la entropía es bastante más raro de encontrar que el concepto de energía. Por ejemplo, la semana pasada hice esta búsqueda y encontré 56 millones de resultados en inglés y 1,5 millones de resultados en español. Comparados con los 2.170 millones que para energía y 344 millones para energía en español, pues es mucho menos. O sea, la gente habla mucho menos de entropía que de energía. Y si bien sí hay una cierta comprensión del concepto de energía, como puede verse aquí, del concepto de entropía hay una concepción muy pobre. En general, en Google uno encuentra que más o menos lo que la gente piensa con eso es que es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Y eso es cierto a veces y otras veces no es cierto. Ligar la entropía con el desorden no es una idea correcta en general. Se sabe que la entropía siempre aumenta, eso también es una idea que más o menos está clara, pero bueno, sobre los tipos de entropía, sobre las formas de transferir entropía, hay muchas preguntas abiertas en cuanto se trata de la entropía que la gente cree no tener cuando se trata de energía, ¿no? La idea de que está asociada con el desorden tiene que ver con observaciones como esta que está aquí, en donde uno tiene un gas de una especie, otro gas de una especie, están separados, uno abre la válvula y se juntan y se van a mezclar y nunca se van a desmezclar, ¿no? Lo mismo pasa con el capuchino, y eso pareciera ser que efectivamente la entropía, aquí aumentó la entropía, aquí también aumenta la entropía, y eso pareciera ser que está relacionada con el desorden, cosa que, como vamos a ver más adelante, no es siempre correcto. En la comprensión que tienen los especialistas de la entropía, en general hay una opinión positiva de lo que es energía, o sea, tener energía es algo bueno. De la entropía, en cambio, hay una concepción en general que es bastante negativa, en buena medida por esa asociación que hizo Clausius desde hace ya mucho tiempo con el desorden y con la muerte térmica del universo, y que de alguna manera esa mala concepción se fue heredando y la gente de alguna manera lo sigue haciendo. Se encuentra, por ejemplo, en internet que
Esto lo encontré ahí en internet. Lo bueno es básicamente, el bien es básicamente un estado de creación y de conservación del orden, mientras que lo malo es un estado de alta entropía y desorden. Entonces asocian a la entropía con el mal. Dice, el mal puede obstruir la evolución social y destruir a la especie, a llevar a la especie a la extinción. Y la extinción es entrópica, es hasta eso. Así que la naturaleza debe ir en contra de la entropía y no a favor, como se supone que ocurre. Y aquí hay, por ejemplo, esto no es real, esta es una burla de las personas que piensan así, en donde, bueno, que tienen esta idea terrible de la entropía. Pero incluso los especialistas que ven a la entropía, digamos, si ven a la entropía silvestre, la ven como un poquito como algo salvaje. Por ejemplo, no permite construir máquinas de movimiento perpetuo. Es una medida del desorden. Y entre mayor entropía hay más desorden, y eso pues no es completamente cierto. En algunas veces lo es, en otras veces no lo es. Y como decía Clausius, es responsable la entropía de la muerte térmica del universo, y eso es algo que está pasando ahorita, aunque muy... eso son concepciones que incluso la gente que... esto de aquí es absolutamente cierto, claro, esto no siempre, y esto es especulación, es ciencia ficción. El, pero bueno, pongámosle un poquito de números a esto, veamos un poquito más de cerca lo que realmente, qué relación tenemos nosotros con la entropía. Y resulta que aunque estamos muy acostumbrados a pensar en energía, pero poco acostumbrados a pensar en entropía, resulta que en realidad la entropía es muy común en nuestra vida. Por ejemplo, aquí está un sistema entrópico. Ahorita digo por qué le llamo un sistema entrópico. Aquí tenemos a la Tierra le llega energía desde el Sol en forma de radiación, ese es flujo de calor, y la Tierra lo absorbe y en la noche, durante la noche, lo emite al universo a una temperatura menor, que es más o menos unos 0 grados centígrados, la temperatura promedio. La energía que la Tierra absorbe del Sol en promedio es igual a la energía que emite hacia el exterior. Hay un equilibrio en los flujos de energía. Esa es energía que fluye en forma de calor, es decir, que conduce a un aumento directo de la entropía. Uno puede calcular la entropía debido a este flujo, que es simple y sencillamente, esta es la entropía. Si uno observa a la Tierra desde el exterior, la Tierra funciona como una bomba entrópica, es decir, genera una cantidad enorme de entropía, que es esta que está aquí. Porque la cede a una temperatura baja, pero la absorbe a una temperatura alta, mientras que uno observa ese cambio de entropía desde la Tierra, pues esto tiene signo contrario, y lo que resulta es que la Tierra se ve como bueno, más bien el espacio exterior se ve como un sumidero de entropía, porque se pierde muchísima, porque la Tierra absorbe la entropía a esta temperatura, pero la emite a una temperatura más baja. Entonces el asunto es que la energía que absorbe la Tierra del Sol es igual a la que emite en promedio, y entonces después de un ciclo, la energía de la Tierra no cambia. Entonces, si la energía de la Tierra no cambia, entonces ¿cuál es el origen? ¿Qué es lo que provoca que todo lo que ocurra en la Tierra ocurra? Y bueno, el único cambio que puede uno asociar con eso tiene que ver con la única variable que sí cambia, y esa es la entropía. Y en ese sentido, la Tierra es un sistema entrópico. Otro sistema entrópico somos nosotros mismos, ¿no? Que nosotros podemos absorbir cierta energía cierta cantidad de calorías, por ejemplo, yendo a este lugar y comiendo uno de estos paquetes, y después quiere uno bajar las calorías que uno consumió, y empieza uno a subir y a bajar la pirámide esta es la pirámide de la Luna, y uno puede calcular cuántas veces hay que subir y bajar para quemar esta cantidad de energía. Y si uno asume que uno no disipa calor, pues hay que hacerlo como 50 veces, pero cuando uno calcula el calor que uno disipa,
pues basta con 2 veces para quemar esta cantidad. Y al final de haber hecho esto 2 veces, uno termina acá abajo completamente agotado, pero con la misma energía que tenía uno antes de haberse comido esto. Entonces la energía de uno no cambió, entonces todo lo que uno terminó haciendo durante esa media hora, o durante esa hora, de dónde vino. Y la respuesta es pues de lo único que sí cambió, que es la entropía del universo, porque uno generó ahí muchísima entropía. Uno está de hecho acostumbrado también a trabajar con materiales que son entrópicos. Un gas ideal es un material entrópico. Si la energía interna de un gas ideal depende únicamente de su temperatura y del número de partículas, pero no depende del volumen, mientras que su entropía sí depende del volumen. Entonces, cuando uno tiene un gas ideal como este que está aquí contenido con un émbolo y uno empuja el émbolo hacia abajo, uno siente una fuerza de restitución. Pero esa fuerza de restitución no proviene del cambio de energía del gas, porque la energía no depende del volumen, proviene de la entropía. Y algo parecido ocurre con las suspensiones coloidales de partículas duras, que son líquidos entrópicos. También su energía es puramente cinética, no depende del volumen, así que si uno cambia el volumen de uno de estos líquidos, los procesos termodinámicos que se originan debido a ese cambio, tienen que ver únicamente con el cambio de entropía. Y hay sólidos también que son entrópicos, como el caucho. Si uno estira una liga de caucho, la energía interna de la liga no va a cambiar, porque depende únicamente del número de partículas y de la temperatura, pero no de la longitud de la liga. Mientras que la entropía sí va a depender de la longitud. Entonces, cuando uno lo estira, la fuerza de restitución que uno siente, y si uno puede soltarla y uno puede golpearse a sí mismo con la liga, eso tiene origen entrópico, no es un origen energético. Entonces, en realidad, los fenómenos entrópicos, materiales entrópicos, están presentes en todas nuestras actividades diarias, pero de alguna manera no los tomamos en cuenta. O de hecho, lo que sí hacemos es confundirlos con fenómenos energéticos. Y en realidad es esa confusión a la que le vamos a sacar provecho, porque es una confusión que se sostiene también precisamente porque al final de cuentas funciona. Y ahorita voy a tratar de explicar por qué funciona eso. Bien, voy a hablar, antes de llegar a eso, voy a hablar un poquito sobre las reglas que rigen el comportamiento de la entropía. Nosotros sabemos de la primera ley que nos dice que la energía interna de un sistema se conserva, que hay, la energía se conserva, y habla de que hay un tipo de energía que es la energía interna, que es energía que está contenida en un sistema, y que esa energía interna puede cambiar cuando uno transfiere energía al sistema en forma de trabajo o en forma de calor. Este sería el trabajo. Es presión por volumen, el signo menos es solamente para asegurarnos de que cuando el sistema gana energía, esto sea positivo. Y bueno, el calor, por ejemplo, se puede transferir de forma de contacto, por convección, por radiación. La segunda ley de la termodinámica ya nos habla por primera vez de la entropía. Nos dice que la entropía de un sistema puede entenderse como una entropía de intercambio más una entropía debido a procesos irreversibles, y que la entropía de intercambio es en esencia el calor entre la temperatura. Así fue como calculé el cambio de entropía de la Tierra en el ejemplo anterior. Y la entropía debido a procesos irreversibles siempre va a ser mayor que cero, o igual a cero cuando se alcance el equilibrio. Y cuando tenemos sistemas a temperatura fija, entonces conviene, en vez de hablar de entropía y de energía, conviene hablar de una función que se conoce como energía libre de Helmholtz, que es una combinación de ambas cantidades, y esa combinación es conveniente, como está aquí, porque esa cantidad es mínima cuando un sistema a temperatura fija alcanza el equilibrio. Así que cumple con un principio minimal, y eso la hace muy útil para tratar con sistemas a temperatura constante. Si uno para delta W escribe esta cantidad y para T por delta S escribe estas cantidades, entonces uno puede demostrar que la delta F es esto que está aquí, de tal manera que cuando los procesos son cuasi estáticos y no hay generación de entropía irreversible apreciable, entonces prácticamente la energía libre de Helmholtz es el trabajo que puede realizar el sistema. Es decir, es la energía que uno le puede extraer al sistema en forma de trabajo, y por eso se llama energía libre, porque es energía disponible.
Cuando hay procesos irreversibles, evidentemente hay hay parte que se pierde, que ya no se puede recuperar. En un gas ideal en particular, pues uno tiene que la energía es 3 medios de kT por n. N es el número de partículas, T es la temperatura, K es la constante de Boltzmann. Esto es puramente cinético. No depende del volumen, así que si cambia el volumen del gas ideal manteniendo T y N constante, pues lo que vamos a tener es que su energía no va a cambiar. En cambio, la entropía de un gas ideal sí depende del volumen, así que si uno cambia del volumen, sí va a cambiar la entropía. Entonces, si nosotros queremos ver cómo cambia la energía libre de Helmholtz cuando uno cambia el volumen de un gas ideal, entonces lo que uno va a tener es que la energía libre de Helmholtz por definición es delta U menos TdS, pero en este caso el delta U no cambia, porque la energía no depende del volumen, y si uno deriva esto con respecto al volumen, uno va a tener que esta parte que está aquí va a ser esto que está aquí. Entonces vamos a ver que efectivamente el cambio de la energía libre de Helmholtz va a provenir únicamente del cambio de la entropía y va a ser igual a esto. Y esto inmediatamente lo podemos identificar con la presión del gas ideal, así que esto es menos P por delta B, y eso es el delta W. Lo que ya sabíamos que ocurría para un proceso cuasiestático, porque en un proceso cuasiestático esto es 0 y el delta F es el delta W. Ahora, vamos a sacarle provecho a estas ideas que tenemos hasta aquí sobre el gas ideal. Nos vamos a imaginar que tenemos un sistema como este que está aquí, en donde hay un gas ideal de partículas puntuales. Entonces, si nosotros cambiáramos el volumen, del sistema, entonces la energía libre de Helmholtz del sistema iba a cambiar de esta forma, que es exactamente esta misma expresión que acabo de derivar acá. Iba a cambiar de esta forma. No más que ahora a la n le pongo un subíndice S porque voy a referir a estas partículas como partículas pequeñas y ese subíndice S significa small. Entonces ese es el número de partículas pequeñas. Entonces este va a ser el cambio en la energía libre de Helmholtz. Ahora voy a suponer que en este sistema pongo dos substratos, dos obstáculos esféricos grandes, que son estos que están aquí. Y entonces lo mismo uno puede tener para el cambio, en caso de que cambie el volumen del sistema, uno puede tener para la energía libre de Helmholtz esta misma cantidad, que es esta misma que está aquí, que es esta misma que está acá. Nada más que ahora en vez de escribir n mayúscula S sobre B, voy a escribir n minúscula S, que está definido como esa cociente, que es la densidad numérica de partículas pequeñas. Luego voy a suponer que estas partículas ya no son puntuales, sino que tienen un tamaño finito. Entonces, el centro de estas partículas no se puede, hay un cierto volumen de exclusión con la pared y alrededor de los obstáculos grandes, porque el centro de estas partículas solamente se pueden acercar a cierta distancia debido al tamaño finito. Y entonces, ahora el volumen disponible pues, va a ser, tiene que considerar ese volumen de exclusión. Y entonces lo que vamos a tener es que ahora este KT que está aquí lo voy a pasar dividiendo acá y le voy a llamar beta, es 1 sobre KT. Entonces tenemos que beta por delta F va a ser igual a menos NS por delta B. Es exactamente la misma expresión que acá. Solamente que ahora voy a poner aquí aproximadamente igual porque no hay razón para pensar que la ecuación de estado sea la misma para un gas ideal de partículas puntuales que para una en donde las partículas tienen tamaño finito. Entonces voy a poner aquí aproximado. Luego vamos a suponer que estos obstáculos grandes pueden acercarse o los puede uno colocarlos juntos. Cuando uno los coloca juntos, llega un momento, cuando uno los acerca lo suficiente, llega un momento en que estos volúmenes de exclusión que están aquí se superponen, igual cuando uno lo acerca a la pared. Y en el momento en que estos volúmenes de exclusión se superponen, entonces esa pequeña parte de la superposición ya queda libre para que las partículas pequeñas la ocupen, ¿sí? Porque eso ya no va a estar excluido, ya está. Ya al superponerse estas dos, entonces el volumen de exclusión antes era 2 veces esta cantidad y ahora va a ser esta cantidad que está aquí, que es menor a la anterior en esta cantidad. Entonces, quiere decir que cuando dos de estos obstáculos grandes se acercan, aunque el volumen del sistema completo no cambie,
al acercarse dos de estos obstáculos, sí cambia el volumen accesible a las partículas pequeñas y por lo tanto tenemos aquí un delta B que es igual, es exactamente igual a este pequeño elemento de superposición aquí. Y eso se puede calcular para esferas en 3 dimensiones con relativa facilidad y cuando uno lo calcula, pues resulta ser esto que está aquí. Y entonces lo que uno tiene es el cambio en la energía libre de Helmholtz, escalado con, pues no es más que menos por el mismo con la pared del mismo cálculo. R es la distancia entre estas dos partículas grandotas pequeñas. Y BS es el volumen de una partícula pequeña. Entonces, esto que está, este delta B habría que ponerlo aquí, ya tenemos el cambio de energía libre de Helmholtz. Igual cuando estos se acercan a esto, es cuando se acercan a la pared. Ok, entonces ahí tenemos, en este sistema medio raro que hemos venido construyendo paso a paso, llegamos a este resultado que está acá. Pero ahora lo que voy a hacer es cambiar el punto de vista. Hasta ahorita lo que hicimos fue hablar de partículas pequeñas inmersas en un espacio en donde hay paredes y hay unas partículas grandes que son como unos obstáculos. Ahora voy a dejar de fijarme en las partículas pequeñas y me voy a fijar en las partículas grandes. Y en realidad es como tener un sistema de partículas grandes inmersas en un solvente formado por partículas pequeñas. Y entonces voy a cambiar ese punto de vista. Voy a suponer, en vez de hablar de un gas ideal de partículas pequeñas en presencia de obstáculos grandes, voy a pensar en partículas grandes en presencia de un gas ideal de partículas pequeñas. Y entonces, aquí es donde voy a aplicar esta idea de contracción de la descripción. Cuando pensamos en el gas ideal de partículas pequeñas, lo que tenemos que es que su energía libre de Helmholtz cambia cuando cambia el volumen por motivos entrópicos de esta manera. Ahora, si pensamos en el gas, pensamos en las partículas grandotas inmersas en el mar de partículas pequeñas, cuando las partículas grandotas se acercan entre sí, pues el sistema debe cambiar su energía libre de Helmholtz exactamente en la misma cantidad, porque es el mismo proceso físico. Eso no debe cambiar. Pero ahora el delta F se lo asociamos entonces a un delta U, sería la energía libre de Helmholtz debido a las partículas grandotas, que es igual a delta U menos T por delta S. Sin embargo, para las partículas pequeñas sí cambió el volumen disponible, pero para las partículas grandes no cambió el volumen. Entonces, las partículas grandes no ven que su volumen se haya visto alterado y entonces ellas no van a ver que haya cambios en la entropía porque el volumen va a ser fijo, la temperatura va a ser fija y también va a ser fija su número. Y en principio tampoco cambia su energía cinética, porque T y N siguen estando fijas y la energía cinética no depende del volumen. Entonces, la única manera de poder explicar este cambio que está aquí, cuyo origen es entrópico cuando uno lo interpreta en términos de las partículas pequeñas, pero la única manera de explicarlo en términos de las partículas grandes es que en la delta U haya un término que dependa del volumen. Y la única forma de que eso dependa del volumen es que haya una interacción entre las partículas grandes. Entonces, la única manera de poder entender esto, visto desde las partículas grandes, es que las partículas grandes interaccionan entre sí. Y entonces el cambio en la energía precisamente va a ser la energía de interacción entre las partículas grandes. Y esto permite definir el potencial efectivo de interacción, que aunque aquí se define de una manera rara, si uno empieza a hacer cuentas, resulta que esa definición coincide con las dos definiciones que ya tenemos aquí anteriormente, que es en términos del segundo coeficiente del virial y en términos de la contracción de la descripción de la función de partición. Esas ambas coinciden y además coinciden con esta definición que tenemos aquí. Más adelante vamos a demostrar que efectivamente eso es así. Y entonces tenemos una manera de calcular la energía de interacción efectiva entre las partículas grandes debido a la mediación de las partículas pequeñas. Es decir, la interacción entre estas va a ser un efecto colectivo causado por las partículas pequeñas. Y entonces, lo que estamos haciendo es algo parecido a esto. Miren, imagínense que tenemos aquí un sistema que es una mezcla de partículas grandes y partículas pequeñas. Y mandamos luz. Y nosotros vemos al sistema a través de la luz dispersada.
Resulta que las partículas dispersan, la luz que dispersan las partículas va como su diámetro a la sexta potencia. Eso quiere decir que si estas partículas son 10 veces mayores que estas, van a dispersar 1.000.000 de veces más que estas. Y entonces lo que uno va a terminar viendo acá, pues solamente las partículas que dispersan más luz. Entonces el observador que está aquí va a ver únicamente las partículas más grandes. Es algo parecido a lo que podría ocurrir aquí si nosotros vemos estos sistemas con dispersión de luz. Vamos a ver a estas más grandes y si queremos interpretar lo que estemos observando, pues es interpretar este sistema desde el punto de vista de las partículas grandes y necesariamente tenemos que introducir potenciales efectivos. Eso es en esencia lo que estamos haciendo aquí. O si lo quieren ver en este otro ejemplo, imagínense que tenemos una mezcla de partículas rojas y azules y nos ponemos unos lentes rojos. Entonces, si los lentes son rojos, nada más vamos a poder ver a las partículas azules. Y si nos ponemos unos lentes azules, nada más vamos a poder ver a las partículas rojas. Y entonces, aquí pudimos ver un solo tipo de partículas, no de forma voluntaria. Las condiciones del experimento nos obligaron a ver solamente ese tipo de partículas. Pero acá sí lo hicimos de manera voluntaria, porque nos pusimos las gafas del color que quisimos. Y entonces, según el color de las gafas, es lo que estamos viendo. Pero la física del sistema, las ecuaciones que describen este sistema, no deben depender del color de las gafas que estemos utilizando. La física es más robusta que eso. Y la única manera de que eso no dependa del color de las gafas que estemos utilizando o de la longitud de onda que estemos utilizando al hacer el experimento, es que las ecuaciones que describen esta física no cambian de forma cuando uno deja de ver parte del sistema, es decir, que sean contractivas, que puedan contraerse y que al contraerse no cambien de forma. Y como vimos, las ecuaciones de la física estadística tienen esa propiedad y eso es exactamente lo que hicimos al pasar de aquí a acá. Es decir, al dejar de ver el sistema desde el punto de vista de las partículas pequeñas en presencia de las grandes y la empezamos a ver desde el punto de vista de las partículas grandes inmersas en un mar de pequeñas. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces ya podemos decir de lo que estamos haciendo es precisamente lo que hacemos todos los días cuando interpretamos fenómenos entrópicos como si fueran energéticos. Miren, un cambio en la entropía genera una fuerza, como lo vimos en el caso del gas ideal. Quedan 5 minutos. Perdón, 5 minutos, empecé 10 minutos tarde, porque el expositor anterior se retrasó. Ok. Sí, puedo tener acceso a mis 10 minutos, no extras, sino Sí. recuperarlos. ¿Aló? ¿Josué? Sí. Muy bien. Entonces, lo que uno está haciendo ahí es ver un cambio en la entropía genera una fuerza. Un cambio en la energía, como lo sabemos muy bien, también genera una fuerza. Y las fuerzas, no importa de dónde provengan, cumplen con las leyes de Newton. Y con ellas nosotros podemos diseñar procesos mecánicos. Entonces, en realidad da igual de dónde provenga la fuerza. Una vez que tenemos la fuerza, vamos a tener las mismas ecuaciones de movimiento. Así que lo que podemos hacer es algo parecido a lo que hacen, por ejemplo, las personas que trabajan con formulaciones lagrangianas de los campos, que pueden tener varios lagrangianos que produzcan las mismas ecuaciones de movimiento. Y en ese sentido, no hay ningún problema con trabajar con cualquiera de ellos. Bueno, aquí podemos hacer lo mismo. Podemos tener un cambio entrópico que genere una fuerza. Y después nos podemos preguntar cuál sería la interacción entre partículas que genere la misma fuerza. Y entonces, una vez que tenemos la interacción entre partículas que genere la misma fuerza, entonces podemos utilizar esta interacción efectiva en una formulación hamiltoniana, por ejemplo, en teoría de ensambles y hacer física estadística de estos sistemas. Que es exactamente lo que está haciendo aquí este niño cariñoso, este niño amoroso, está utilizando las propiedades entrópicas del caucho para producir una fuerza que va a dar lugar a un movimiento de este pequeño objeto que tiene aquí cuando la suelte y que obedece las leyes de Newton. Y eso es exactamente lo que se hace aquí. Y entonces, podemos decir que efectivamente la fuerza de interacción entre estas partículas grandes es esta cantidad que acabamos de calcular y que es una fuerza un potencial de interacción efectiva.
Y cuando nosotros asumimos eso, tenemos que primero confrontar una situación que es un poco contraintuitiva, porque al principio teníamos puras interacciones duras entre las partículas y ahora resulta que, que la interacción efectiva va a ser atractiva. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos una interacción atractiva partiendo de una interacción, de puras interacciones entre partículas duras, ¿no? Y en esta no es exactamente un experimento de un sistema termalizado, pero esto permite visualizar el efecto, y con esto voy a terminar reproduciendo un video en donde muestra lo que estamos viendo precisamente aquí, que es, esto, aquí está. Son partículas de unicel. Hay unas partículas grandes y unas partículas inmersas en un mar de partículas pequeñas, y están en una bandeja para hacer galletas, y empezamos a mover la bandeja, y las partículas grandes al principio están separadas entre sí, pero con el tiempo, poco a poquito, se van a ir acercando, y cuando coincida que entre ellas no hay ninguna partícula pequeña, entonces se van a quedar juntas. Si nosotros solamente viéramos a las partículas grandes, la única manera de entender que se queden juntas es que hay una atracción entre ellas, y eso es precisamente lo que mide el potencial efectivo. Lo que está ocurriendo es que cuando las partículas grandes se acercan mucho entre sí, no hay espacio en medio para que quepan partículas pequeñas, y entonces van a estar sujetadas a un bombardeo de las partículas pequeñas por los lados, mientras que ese bombardeo no va a poder contrarrestarse por partículas pequeñas que tienen entre las dos partículas grandes. Va a haber una descompensación de presiones osmóticas que va a empujar a las partículas grandes y las va a obligar a que permanezcan juntas. Y eso es exactamente lo que está describiendo la contracción de la descripción. Y como podemos ver, es una fuerza real, es una fuerza que existe, y en ese sentido ese potencial efectivo tiene fundamentos reales. Y se puede medir en experimentos, y eso es algo que voy a ver más en la próxima clase. La próxima clase vamos a ver entonces más detalles sobre estas fuerzas, y ahora sí ya termino, porque ya me comí los 10 minutos tarde que empecé. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Pues, ¿tenemos tiempo para algunas preguntas? Si alguien quiere preguntar, puede alzar la mano. Bueno, parece que no hay preguntas. Le mandé el PDF de mi presentación a Salvador para que lo ponga a disposición de quien tenga interés. Ok, pues pues muchas gracias por tu exposición. Todavía queda una clase más el día de mañana, ¿no? A ver, no, estoy viendo, son las 12, ¿verdad? Sí. Son las 12. Yo en principio tengo hasta las 12:10 porque tengo 10 minutos extra. Sí. ¿Quieres dar estos 10 minutos? Sí, quiero hacerlo. Okay. Porque sí no completé lo que quería decir hoy. Miren, Okay. este es un experimento que se hizo en sistemas coloidales, en donde precisamente se tienen partículas grandes y partículas pequeñas duras, y las partículas grandes se atraparon con trampas ópticas, y de esa manera se midió la interacción efectiva entre ellas, y lo que se fue haciendo fue variando la concentración de partículas pequeñas. Y este sí es un sistema coloidal real, no como este que está aquí, que es una simulación burda. Y efectivamente ellos vieron esa atracción entre las partículas coloidales. También lo que vieron es que cuando el número de partículas pequeñas aumentaba, se formaba una barrera repulsiva antes de llegar al pozo atractivo. Eso no lo tenemos en nuestras expresiones que tenemos aquí, pero cuando nosotros desarrollamos una teoría que permita considerar efectos de concentración, lo primero que va a surgir
son estas barreras repulsivas. Y de eso voy a hablar más en la próxima clase. Y cuando vemos estas expresiones que están aquí, podemos ver que los potenciales efectivos dependen su amplitud de la concentración de partículas pequeñas, y su alcance depende de la razón de tamaños entre partículas. Eso quiere decir que si uno manipula la concentración de partículas pequeñas y su tamaño, uno puede manipular esta interacción, es decir, uno puede manipular la entropía del sistema. Y en ese momento la entropía ya no es algo silvestre, ya no es algo salvaje que hace lo que quiere, sino que es algo que podemos nosotros controlar para que haga lo que nosotros queramos que haga. Y eso ya incluso tiene aplicación en algo que se conoce como ingeniería entrópica. Y en esa ingeniería entrópica, el tipo de cosas que se pueden producir con ella son, por ejemplo, la cristalización de proteínas, la síntesis de cristales fotónicos, de vidrios fotónicos. Se puede también diseñar química coloidal, en la que, por ejemplo, uno puede tener partículas coloidales con esta forma, así como si fueran un Pac-Man, con un hoyito aquí, y otras partículas coloidales más pequeñas que sean capaces de entrar aquí en este hueco, y el montón de partículas pequeñas que lo que van a hacer, que les voy a llamar depletantes, usando un poquito del lenguaje, es un anglicismo. Entonces estos depletantes van a empujar a estas partículas pequeñas para que encajen en este hueco y se van a formar estructuras tipo llave cerradura, y eso lo puede uno describir como una reacción química, pero a nivel coloidal, y uno puede diseñar esas reacciones químicas y puede uno construir moléculas coloidales, por ejemplo, como estas que están aquí, o como estas que son parecidas a la del agua, o como estas que son parecidas a la del amoníaco, si no me equivoco. Incluso puede uno diseñar polímeros coloidales. Con este tipo de fuerzas entrópicas. Uno puede también sintetizar partículas coloidales que tengan diferentes gradientes de curvatura en la superficie, de tal manera que las fuerzas entrópicas de las que mencioné hasta ahorita funcionan de manera distinta según cómo uno se acerque a ellas, y con estos puede uno diseñar nuevas fases de la materia con propiedades mecánicas novedosas. Incluso uno puede, por encargo, puede uno diseñar las formas que generen lo que uno quiere. Uno puede utilizar también esas fuerzas para recubrir de forma selectiva distintas superficies, de tal manera que los depletantes hagan que las partículas coloidales grandes se absorban en lugares definidos de una superficie, formando patrones como estos que tenemos aquí. En fin, y esto serían algunas de las aplicaciones de estas fuerzas de vaciamiento entrópico, y en la próxima clase le vamos a poner números a esto. Voy a presentar una teoría, que es una teoría nuestra, una propuesta nuestra, para poder calcular fuerzas de vaciado entrópico para sistemas con cualquier geometría y a cualquier concentración. Y vamos a ver que vamos a ser capaces de explicar todo esto, de diseñar procesos que permitan construir este tipo de cosas, y incluso vamos a ver la dinámica, la cinética química de la química coloidal, y bien, pero para eso me voy a tener que poner un poco técnico en la próxima clase. La parte cualitativa y platicada ya terminó aquí, y en la siguiente clase voy a ser más técnico. Y ahora sí, en estos 4 minutos que restan, si hay preguntas, con gusto. Muchas gracias, Pepe. No sé si alguien tiene preguntas. Salvador. Sí, muchas gracias. Justo para esa diapositiva, ahí convendría un cambio de lenguaje de autoensamblado a autoorganización, o es intrascendente. Por cierto, aprovecho para decir que ya subí tu material a la página de la escuela, bueno, al índico de la escuela. Está disponible para quien lo quiera consultar. Gracias. Gracias, Salvador. El término técnico, el que se utiliza en la literatura, el que es aceptado por la comunidad, es autoensamblado. Autoensamblado espontáneo, sí. Y igual se pudo haber quedado autoorganización, pero no fue así, ¿no? No sé qué hace que una palabra tenga más
atractivo que otra, que sea la que termina adoptando la comunidad. Se dice sí, claro, es que precisamente en el área de sólidos la intención es lo que hace el cambio en la palabra, por eso lo pregunté. Muchas gracias, Pepe. Sí, no hay de qué. Pues muchas gracias. Les pido que abran sus micrófonos para que le demos un aplauso a Pepe. Y pues a continuación los dejo con Eloy, que va a ser el moderador, y va a presentar al siguiente speaker, que es Jorge Sanel. Gracias, Josué.